Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Ya es noche. Vamos a meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver un tema, como todos, ¿verdad? Bien importante. Creo que es de suma importancia el tema que nos compete en esta tarde. Y el tema se llama No pierdas tu lugar. Ese es el tema para esta tarde. No pierdas tu lugar. Y como base bíblica tenemos el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer el verso 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hagamos una oración en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, a usted sea toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Dios. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por el momento que tú has puesto para escuchar tu palabra. Bendice a todos los que están en casa, en el trabajo, en el autobús, en el coche, en el parque, los que están escuchando esta transmisión, y bendice mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Ok, hermanos, pues un saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos, a los amigos que están ahí conectados a través de esta plataforma, ¿verdad? En que estamos pues continuamente predicando y enseñando la palabra de nuestro Dios. Hoy el tema, como les dije, se llama No pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar, no perdamos ese lugar que ya Cristo nos dio. Sin duda que la iglesia de Jesucristo, la iglesia, el cuerpo, la novia, nunca debemos de perder el enfoque. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Estamos de manera transitoria en esta tierra? ¿Vivimos en esta tierra? Pero el tiempo que pasaremos en esta tierra es un tiempo muy corto. Es un tiempo transitorio. Unos cuantos años solamente. La Biblia dice que son 70, 80 años y un poco más con molestias y trabajo. Pero la vida aquí es corta. Somos transitorios. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Lo importante es que el día que dejemos este lugar, esta tierra, nuestra alma se vaya con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Entonces, la base bíblica que acabamos de leer en esta tarde nos habla de una cena de las bodas del Cordero. Y esa cena, quien es la novia, es la iglesia. Nosotros somos la otra parte de ese acercamiento entre un esposo y la esposa, que es la iglesia. Y la Biblia dice que la esposa se ha preparado para ese evento. Se ha preparado y se le concedió que ella sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. De esa manera se va a presentar la novia en esta celebración, donde ya todo está listo y está preparado. De eso se trata este tema, que no perdamos ese lugar, que seamos parte de ese glorioso acontecimiento de las bodas del Cordero.
Ese es el enfoque, iglesia, que nunca debemos de perder. Que hay un lugar para nosotros en este único, especial evento, las bodas del Cordero, donde seremos nosotros quienes estaremos festejándolo, juntamente con todos los hermanos de todo el mundo que han rendido su vida a Cristo y que se han guardado cumpliendo su voluntad. Así que, iglesia de Jesucristo, no pierdas el enfoque, no perdamos ese enfoque que tenemos. La Biblia habla en el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 1 de esta manera, y ponga mucha atención. Por tanto, dice Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia, que con más prontitud, que con más exactitud, que con más cuidado atendamos las cosas que hemos oído, que se nos han enseñado, que es una de las partes de lo mucho que se nos ha enseñado, que nuestro destino es el reino de los cielos, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos la novia del Cordero, y un día estaremos festejando ese encuentro con Él allá arriba. No perdamos nuestro lugar. En ese gran evento hay una gran mesa. Un día tuve un sueño, veía una gran mesa muy larga, muy larga, y veía los mejores manteles color blanco, muy brillante blanco, sillas de un lado y del otro, muy larga, y estaban las sillas y enfrente estaba una corona. Había una corona preparada enfrente de cada silla, y escuché una voz que me decía en ese sueño: esta corona aquí significa que está reservado este lugar. Estaba reservado. Y yo veía como en el respaldar de las sillas estaba un nombre escrito, el nombre de las personas que ocuparían esas sillas. La corona enfrente. La corona en ese momento, en ese sueño, representaba que estaba apartado ese lugar para la persona cuyo nombre estaba ahí en la silla. Por eso la Biblia dice que nadie tome tu corona. Dicho en otras palabras, que nadie ocupe tu lugar. Ese es el tema. No perdamos el lugar que Cristo nos ha dado para ir con Él, para estar con Él en ese glorioso evento, las bodas del Cordero. Creemos que será un evento único. No lo puedo imaginar. No lo puedo imaginar, créanme. No sé qué será ese día. No lo sé. Lo único que sé es que hoy nosotros tenemos que prepararnos para cuidar ese boleto que se nos dio, para cuidar esa vestimenta que se nos ha dado, ya que para entrar a ese evento necesitamos llevar una vestimenta muy especial que el mismo Cordero, el mismo novio, lo ha dado a la iglesia. Esa vestimenta debe de guardarse sin arrugas y sin manchas. Eso es para ti, iglesia. Ese es el galardón que tienes por guardarte hoy de todo aquello. Es el galardón que hoy tenemos. Un día estar con nuestro Señor Jesucristo. La prédica de esta tarde se enfoca, como dijimos, a no descuidar, a no descuidarnos, a no descuidar esa vestimenta, ni tampoco perder esa salvación que Cristo nos ha regalado, para nosotros regalado, pero para Él un costo muy alto que pagó. Atendamos entonces el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 1, en el cual ahí vamos a tener nuestra enseñanza de esta tarde. Repito, Hebreos 2:1,
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No podemos descuidarnos, hermanos. No podemos bajar la guardia. Hoy sé que ha sido un tiempo muy difícil para todos. Ha sido un tiempo muy difícil en todas las áreas. Es difícil hasta ir al hospital por los contagios. Es difícil aún andar en las plazas comprando productos de primera necesidad. Es difícil aún tomar un autobús para trasladarse al trabajo. Es difícil aún hasta mantenerse para muchos en la vida espiritual porque los templos están cerrados. No podemos descuidarnos. La Biblia dice que atendamos diligentemente las cosas que hemos oído, lo que Jesús nos ha enseñado. Yo no puedo descuidar mi salvación. ¿Qué significa descuidar mi salvación? Significa que es cuando yo dejo de hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Cuando tú y yo empezamos a dejar de hacer lo que se nos ha pedido que hagamos, empezamos a descuidar nuestra salvación. En esta tarde quiera Dios que nunca descuidemos eso. Que nunca se nos olvide lo que somos en Cristo. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Somos lavados con la sangre del Cordero. Y a donde yo me encuentre, a donde yo ande, en lo que yo esté haciendo, debo de estar bien centrado en eso, que somos hijos de Dios y que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Que un día partiremos de este lugar, pero que Cristo nos levantará y nos llevará con Él a vivir para siempre con Él. Que nunca se nos olvide esto, hermano. Pero el mensaje en esta hora lo enfocamos en lo que dice Hebreos 2:1, que atendamos las cosas que hemos oído. No vengo a hablar nada nuevo. No vengo a que escuches algo que nunca habías escuchado, ni que se había enseñado. Pero Dios tiene un tiempo para cada persona. Hay veces que no lo entiendo hoy, pero lo entiendo mañana, la misma enseñanza. Creo que todo la hemos escuchado, pero Dios tiene un tiempo para tocar, para que ese corazón de piedra se convierta en carne y acepte la enseñanza. Entonces, ¿qué cosa quizás nosotros hemos descuidado? No sé qué tanto hemos dejado de leer la palabra, o no sé qué tanto hemos dejado de orar. Eso te lo tienes que preguntar tú. Yo lo sé, lo mío. Yo sé cuánto lo he hecho o lo he dejado de hacer. Pero tú tienes hoy que saber qué tanto lo hemos hecho. Nos mantenemos leyendo la palabra, nos mantenemos orando diariamente, o simplemente pasa el día sin comunión con Dios, en lectura de palabra o en oración. Si hemos dejado de orar o si hemos dejado de leer la palabra, significa que estoy descuidando mi salvación. No hay otra forma de decirlo. Eso significa que estamos descuidando nuestra salvación, y hay un peligro que podemos perder nuestro lugar en las bodas del Cordero. La Biblia dice, hermanos, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que ahí está escrito. Cada vez que yo atiendo este mandamiento, estoy atendiendo la voz de Dios. Cada vez que yo atiendo este mandamiento, significa que estoy cuidando mi salvación. Significa que me estoy preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo contrario entonces es, si yo no leo, me estoy descuidando. Si yo no leo la palabra, entonces significa que no estoy poniendo atención al encuentro que un día vamos a tener con Él. Hoy el propósito es que tú y yo recapacitemos. Ese es el único propósito. No es molestar a nadie, solamente hacernos ver lo que estamos haciendo o lo que hemos dejado de hacer. Ese es el único propósito. Si tú consideras que has dejado de leer como antes leía, hoy la palabra te exhorta, te exhortamos hoy que retomemos la lectura de la palabra, para que volvamos a tener esa hermosa comunión con Dios. La manera en que Dios te hablaba a través de su palabra y estabas ahí pegada, la manera en que Dios te hablaba, tú llorabas, había comunión, Él te revelaba, te enseñaba. Eso es el propósito de esta palabra, que volvamos a ello. Que volvamos a ello y atendamos esas cosas. Cosas que nadie te enseñó, cosas que solo el Espíritu de Dios a través de su palabra, Él te enseñó, el rema que te daba, que vuelva otra vez a Él. Que no descuidemos, que no perdamos nuestro lugar. La Biblia habla de un sumo sacerdote llamado Esdras. Capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Dice que Esdras, este reformador, él propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová todos los días. Él propuso en su corazón, él dijo, todos los días voy a escudriñar la ley de Jehová para cumplirla. Para cumplirla. Y luego para enseñarla al pueblo. Ya que era él también quien les enseñaba. Él era el maestro, era el escribano, era el maestro, era el sumo sacerdote. Esdras, descendiente de Leví. Pero propuso en su corazón inquirir para cumplirla. Ese es el propósito de nuestra lectura, iglesia, en esta tarde. Hermanos que me escuchan, que ese sea el único propósito de nuestra lectura, conocer a Dios a través de ella, para saber lo que a Él le agrada, cómo debemos de vivir para cumplirlo, para así como Él quiere que vivamos, así vivamos. Ese es el único propósito, iglesia, que de ahí nosotros nos mantengamos firmes, fuertes, maduros a través de la palabra. Y lo poco que leamos, eso pongámoslo por obra. Ese era el deseo de Esdras, que también sea el deseo nuestro. Que no sea el leer para enseñar, que no sea el leer para tener un conocimiento, sino que sea el leer para agradar a Dios, haciendo lo que sabemos ahora que a Él le gusta. Sabemos el mandamiento en el Nuevo Testamento, Juan 5:39, el mandamiento que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas, la Escritura, la palabra, son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, si hemos dejado la lectura, estamos descuidando nuestra salvación. Escúchalo. Si has dejado la lectura de la palabra de Dios, estás descuidando tu salvación y podemos perder el lugar que ha sido puesto, destinado para nosotros. No permitas que nada nos robe ese lugar que ha sido para ti. Pero sí tener presente que si la palabra no está ahí, entonces no está la espada que me puede defender en contra de las acechanzas del enemigo.
Otra cosa muy sencilla, el orar. No sé si también hemos descuidado el orar. Usted que era esa persona bien fiel para la oración, quizás hoy ha bajado ese tiempo de orar. Ese momento en que tú orabas, quizás lo has bajado. Pero quizás tú no lo has bajado o lo has aumentado. ¡Qué bueno! Continúa de esa manera, hermano. Usted que se permanece fiel en la oración, que es constante, que no ha parado, yo le invito en esta tarde que siga adelante en esa oración, porque ahí se genera vida. Ahí se genera esa comunión con nuestro Dios en la oración. Hay comunión en la palabra, pero ahora estamos en la oración. Y también hay comunión en la oración. Es hermoso. Dios te revela, se revela a ti en la palabra, pero Dios también se revela a ti en la oración. Él te habla en la palabra, pero también te habla cuando oras con Él. La Biblia dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El pasaje bíblico dice que Jesús tomó a sus discípulos y los llevó al Getsemaní y les dijo: quedaos aquí, voy a ir más adelante. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo también: voy a orar, espérenme un momento. El maestro tuvo la necesidad de orar siempre. Siempre estuvo la necesidad de orar y él oraba. Regresó y encontró a sus discípulos durmiendo y les dice: no podéis acompañarme en la oración cuando menos una hora. Lo hizo 2, en la segunda vez de la misma manera. En la tercera lo encuentra y dice que ellos estaban muy cansados. Sus ojos tenían sueño. Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si hemos dejado de orar, iglesia, estamos descuidando nuestra salvación. Si hemos dejado de orar, estamos descuidando nuestra salvación y por lo tanto podemos perder nuestro lugar en el reino de los cielos. Podemos perder nuestro lugar allá en el reino de los cielos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Es el mandamiento de la palabra. ¿Y qué me dice Hebreos? Hebreos me dice: quiero que atiendan diligentemente todos los mandamientos que les he enseñado. Hebreos lo dice, capítulo 2, quiero que con más diligencia atiendan lo que han oído, lo que les he enseñado. Y la enseñanza es esta: quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Donde nos encontremos, estemos orando. Que oremos en todo tiempo, en todo lugar. Que estemos ahí orando. Jesús dijo a sus discípulos: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una clave, iglesia, en esta tarde, en esta noche. Esa es una clave, una llave que el Maestro nos da. Velad y orad para que no entréis en tentación. No está diciendo para que no vengan las tentaciones. Las tentaciones van a venir, pero Jesús dice: si te mantienes velando y orando, no vas a caer en ella. Velad es a través de la palabra y estar bien atento. La palabra me hace estar atento. Me dice, ahí está el peligro. La palabra es la espada que me dice, ahí hay peligro. Entonces, no hay un secreto. Es lo que siempre se ha enseñado por los siglos de los siglos. Se ha enseñado la misma palabra que estamos transmitiendo hoy. Jesús le enseñó a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en la tentación.
sus discípulos a sus discípulos, hasta que llegó esta enseñanza a nosotros y nosotros la transmitimos de la misma manera. Velad y orad para no entráis en tentación. Las tentaciones vendrán, como les dije, pero no caeremos si nosotros nos mantenemos orando y velando, como dice la palabra. ¿Cuándo debo de orar? 1 Timoteo capítulo 2 verso 8 dice: en todo lugar. En todo lugar, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. 1 Timoteo dice: en todo lugar. Mateo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si yo he descuidado el área de la oración, significa que estoy descuidando mi salvación y por lo tanto puedo perder mi lugar. No perdamos nuestro lugar, iglesia. Retomemos la oración en casa. Aunque no podamos ir por el momento a los templos, en casa, que no pase el día sin que estemos en comunión con Dios. Que no pase ese momento sin que nosotros estemos ahí en esa oración con Él. Ahora, ¿cuál es el mejor tiempo para la oración? ¿En la mañana, al mediodía o en la noche? El mejor tiempo para orar, sin duda, que es por las mañanas. No porque esa oración sea más eficaz, simplemente porque a esa hora la gente está descansando, la mayoría está durmiendo y nadie te vendrá a molestar. Y si nadie te molesta, entonces nos podemos desplayar con nuestro Dios. Si nosotros oramos en el día, de seguro que alguien va a tocar a la puerta y nos va a interrumpir. Si nosotros oramos en el día, de seguro que el esposo te va a hablar por teléfono, o te va a pedir algo, o un desayuno. O la esposa te va a marcar o te va a decir algo. O los hijos van a venir a decirte papá o mamá X. Si eres joven, mamá va a venir a decirte hijo o papá, hijo o hija. Y hay interferencia, ya no habrá una comunión completa. Por eso yo les digo que la mejor oración es cuando nadie te puede molestar y solamente cuando todos duermen, es por la madrugada. Pero qué difícil es esa hora. Qué difícil es ese momento. Pero es el mejor momento porque no hay nadie que te pueda interrumpir. Todos están durmiendo. Nadie viene a pedirte, vecina, una tacita de café. Nadie. Es tiempo de comunión con Dios. No perdamos ese tiempo de comunión con Dios, hermano. En ese tiempo de oración, metámosle adoración a nuestro Dios. Metámosle adoración. Digámosle: Espíritu Santo, aquí estoy en esta tarde, en esta madrugada. Me he parado para decirte que tú eres lo más lindo, que tú eres lo más hermoso, para darte las gracias por todo. Para decirte que aquí te entrego todo lo que tú quieras de mí. Que hoy quiero agradarte, que hoy quiero bendecirte. Y empezamos a tener una comunión con Él. Y estamos cuidando nuestra salvación. Estamos cuidando que no entremos en tentación. Estamos cuidando que no perdamos el lugar que Cristo nos tiene preparado, iglesia. No perdamos ese enfoque. Orar y leer la palabra. Y el tercero que nosotros conocemos, el ayunar. El ayunar no pasa de moda, no debe de pasar de moda. Aunque no se nos convoque a ayunos generales, debemos nosotros hacer los ayunos individuales. O si estás con tu pareja, matrimonio, con tu esposa o tu esposo, ahí ponerse de acuerdo para hacerlo, como dice la palabra. No es algo que quedó en el pasado el ayuno, es una necesidad. Si hace mucho tiempo que tú no has ayunado, debes entender en esta tarde
que tenemos una necesidad de ayunar. No es un gusto, es una necesidad. Hay necesidad de hacerlo. Y tú debes de estar convencido de la necesidad de hacer el ayuno. Aunque nadie lo haga, aunque nadie te diga por qué razones lo debo de hacer, las vamos a ver. Hay victoria en la vida del cristiano que ora y ayuna. Hay victoria. Porque a través del ayuno, las obras, los deseos de la carne, la misma carne, ese fruto de la carne se sujeta. Se sujeta con el ayuno. Se sujetan ahí. Es una autonegación y es una aflicción del alma. Es una autonegación. Te estás negando aquello que el cuerpo anhela y desea. Es afligir del alma, así lo dice la Biblia. En el mismo libro de Esdras que hace rato vimos, dice la Biblia que Esdras regresaba del exilio babilónico a Jerusalén. Y ya en su tiempo de Esdras, el rey Artajerjes dice que le dijo a Esdras: mira, Esdras, todo judío que quiera regresar a Jerusalén contigo, que se vaya. Sacerdotes, levitas, cualquier joven, niño, anciano, el que se quiera ir, que se vaya. Todo lo que hizo aquí, se lo puede llevar. Sus animales, sus artículos, todo lo que tenga, sus tiendas de campaña, todo, se lo puede llevar. Entonces imagínense la gran multitud que se juntó para regresar a su ciudad, a su tierra. Y todos empezaron a sacar sus animalitos, sus cabritas, sus borregos, todo. Pero el camino de regreso era peligroso. Había muchos asaltantes. Y Esdras no le quería pedir al rey una guardia para que los protegiera, para que los librara de los asaltantes. Porque Esdras le había dicho al rey que su Dios era un Dios poderoso. Que su Dios era un Dios que los libraba de todo peligro y que nadie podía con él. Entonces Esdras dijo: me dará vergüenza pedirle a Artajerjes el rey que envíe una guardia con soldados para que nos protejan camino a Jerusalén. Pero de cierto es que el peligro está presente. Hagamos ayuno. Dice la Biblia en Esdras 8, verso 21, que Esdras convocó ayuno a todas las personas que regresaban del exilio. Y que junto al río, dice que junto al río, la Biblia dice que el río Abar, no sé geográficamente ese río, pero dice que junto al río Abar ofrecieron ayuno a Dios. Y ahí afligieron su alma. Ahí ellos afligieron su alma, la sometieron a Dios y le dijeron: Dios, regresamos a Jerusalén y te pedimos que nos abras camino, que pongas camino derecho a donde vamos y nos libres de todo asaltante, y que tu mano vaya con nosotros y nos lleves con bien. Y la Biblia dice que la mano de Dios estuvo con Esdras, estuvo con el pueblo, y llegaron con bien a Jerusalén. Hermanos, ayunar es humillarse delante de nuestro Dios. Humillar es entregar nuestra voluntad. Aquello que queremos, se lo entregamos. Aquello en lo que pensamos, se lo entregamos. Y aquello en lo que deseamos, se lo entregamos a través del ayuno.
A través del ayuno, haz de cuenta que tu cuerpo lo sacrificas, lo pones ahí sobre el altar de los sacrificios. Tu carne se sacrifica, los deseos de tu carne, los sueños de tu carne, los anhelos de tu carne, ahí los ponemos y ahí se quedan sacrificados. El Israel, el yo, el vanaglorioso, el irritante, el mentiroso, el orgulloso, todo eso se queda ahí. Y en cada sacrificio esa carne va siendo abolida, va siendo destruida. Entonces, si tú consideras que los deseos de la carne te controlan, es necesario sacrificarlos a través de los ayunos. El ayunar. Y cada vez que hacemos eso, hermanos, la carne es sometida a la voluntad de Jesucristo. Y significa que estamos atendiendo nuestra salvación. Significa que estamos poniendo vallado alrededor de nosotros, porque el león que anda alrededor no pueda meterse. Estamos cuidando nuestra salvación y estamos ahí cuidando nuestro lugar en las bodas del Cordero, para ser parte de la iglesia que estará ahí presente celebrando las bodas del Cordero. Por eso te invito, hermano, que volvamos a hacer esas cosas que un día hicimos. No importa que haya tiempo que no hemos leído la palabra, que no hayamos orado, que no hayamos ayunado, si no hemos hecho estas tres cosas. Sé que hemos rodado espiritualmente. Si no hemos hecho estas tres cosas, sé que la carne ha controlado nuestro cuerpo, lo sé que ha controlado nuestra mente, nuestra voluntad, pero también sé que esta palabra hoy nos despierta, nos quita esa ceguera que nos había puesto el enemigo. Y hoy Dios nos dice que somos parte de ese cuerpo, que somos parte de esa iglesia, que tenemos el boleto para ir al reino de los cielos, pero quiere que no perdamos nuestro lugar. La Biblia dice, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que se nos ha enseñado. Hebreos 2:1 así lo dice. Es necesario que con más diligencia, que con más prontitud, que con más cuidado atendamos lo que se nos ha enseñado. ¿Qué es lo que la gente nos ha enseñado a través de la palabra? Que leamos, oremos y ayunemos. Muchas cosas más. Yo solamente hablo estas tres. Sé que hay muchas más. El ayuno es una alta demostración de amor hacia los necesitados. ¿Por qué? Porque el ayuno es una alta demostración de amor hacia los necesitados. Un día, dice la Biblia que vino un hombre ante Jesús y se postró ante él y le dijo: Jesús, ten misericordia de mi hijo. Mi hijo es lunático. Y muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua por un demonio que lo controlaba. Y le traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran, pero ellos no pudieron sanarlo. Y te pido que tú lo sanes. La Biblia dice que Jesús reprendió al demonio y el demonio salió de aquel muchacho y el muchacho fue libre. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 17. Cuando Jesús se queda a solas con los discípulos, los discípulos le preguntan y le dicen: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio de ese muchacho? Y Jesús les respondió: por su incredulidad, por su falta de fe. No es que ellos no tuvieran el poder que Dios ya le había dado. Ya se los había dado. Dios ya le había delegado esa autoridad para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Pero en ese momento, cuando ellos ministraron, dudaron.
Dudaron de que esa unción, de que esa autoridad estaba sobre sus vidas. Y Jesús le dijo, por su incredulidad. Y en el verso 21 le dice, este género no sale sino con ayuno y con oración. Dios quiere usar tu vida, iglesia. Dios quiere usar tu vida, hermano. Pero tenemos que buscarlo en el ayuno y en la oración, porque hay gente que necesita un milagro de Dios. Hay gente que necesita una palabra que rompa las cadenas del diablo. Necesita una liberación que los deje libre de las ataduras, de los oprimidos que está del enemigo. Y nosotros, por medio del ayuno y la oración, escúchalo, por medio del ayuno y la oración y la palabra y la lectura de la palabra, mantenemos una comunión íntima con nuestro Dios. Mantenemos comunión con nuestro Dios. Y cuando hay comunión con nuestro Dios, entonces hay confianza en Él. Entonces hay esa seguridad de lo que somos en Cristo. La misma lectura que tú haces, la misma oración que tú haces, los ayunos que tú haces, esa comunión que están con Cristo, te hacen decir a ti, tú te sientes seguro lo que eres en Cristo y sabes que tienes autoridad de Él y sabes que aunque si se presenta el mismo diablo en persona de frente, lo reprendes en el nombre de Jesús y se va de ahí. Porque sabes lo que eres en Cristo. Cuando oramos y ayunamos y leemos la palabra, la incredulidad se va, la duda se va. Y viene la fe de creer, de que Cristo hace el milagro, de que Cristo da la libertad. Por eso el ayunar también significa mostrar amor al necesitado, porque sabes que Dios usa tu vida para su gloria. Vamos a ir terminando, iglesia. Quizás has pensado que no se puede ir al reino de los cielos. Es tan alto el estándar que Dios pide de santidad y de justicia que no se puede ir. Y eso nos deprime, nos frustra. Y simplemente cerramos nuestra Biblia, nuestro corazón y decimos, bye bye, se acabó. Es demasiado fuerte, es demasiada exigencia de parte de mi Dios. El estándar de calidad que me pide para ir al reino de los cielos es mucho, yo no puedo. Quizás tú lo has dicho y has optado por darle la espalda al Maestro. Y quizás en este momento nos encontramos totalmente descuidando la salvación que Él nos dio. Está descuidada, como algo que tenemos ahí arrumbado, lleno de polvo. La tenemos ahí. Y quizás el lugar lo hemos perdido. Pero hay momento, hoy es un momento de esperanza para ti. Hoy es un momento en que puedes levantar tu mirada al cielo, abrir tu corazón al Maestro y decirle, ten misericordia, te tengo buenas noticias, hermano, amigo, te tengo buenas noticias de parte de Dios en esta tarde. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia dice en Hebreos 2:14, así que cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él, o sea Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué significa? Dice que de lo mismo que participan los hombres, Jesús participó. Los hombres nacen de carne y sangre. Jesús nació de carne y sangre también. No nació en espíritu. Nació de carne y sangre. De lo mismo que participan los hombres, Jesús participó también. Por lo tanto,
Si Jesús participó de lo mismo que los hombres como tú y como yo participamos, entonces significa que Él también fue tentado de todo lo que tú y yo somos tentados. Que todo lo que tú sientes, Jesús lo sabe, porque lo participó de ello. Que como tú sientes el frío, Él sabe lo que es frío. Como tú sientes el calor, Él sabe lo que es calor. Como tú sientes lo que es tener sed, Él sabe lo que es tener sed. Como tú sabes lo que es llorar, Él sabe lo que es llorar. Como tú sientes su desprecio, Jesús sabe lo que es su desprecio. Como tú sientes una tentación, Él también sintió las tentaciones. Nosotros hemos caído en tentaciones. Jesús nunca cayó en alguna tentación. Él siempre las venció, pero las tentaciones también le llegaron a Él. Le llegaron a Él las tentaciones. Y escuche este otro verso que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa? Que Jesús se compadece de ti y de mí porque sabe de nuestras debilidades. Significa que Jesús se compadece de ti y de mí porque Él participó de lo mismo que hemos participado nosotros cuando Jesús vino a esta tierra. Y Él sabe que somos débiles, Él sabe que lo necesitamos, y Él hoy está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros al Padre, pidiendo fortaleza para nosotros, pidiendo que la fe no desmaye, no nos haga falta, pidiéndole al Padre que si hemos pecado que nos perdone nuevamente, pidiéndole al Padre que ese lugar sea ahí reservado para nosotros. Que Él, pidiéndole al Padre misericordia por ti y por mí, porque Él vino aquí y padeció sintió lo que tú y yo sentimos. Esa es la buena noticia que traigo para ti. Que el Maestro Jesucristo aboga a favor nuestro. El Maestro aboga a favor nuestro. Él sabe que no podemos levantarnos, pero Él viene y nos levanta. Está el Espíritu Santo aquí en la tierra para fortalecernos y levantarnos. Hay momentos en que sentimos que se acabó, pero ¿por qué vienen nuevas fuerzas de repente? Viene un ímpetu que se mete en tu interior, nuevas fuerzas para hacer la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque el Padre tiene misericordia a través de Jesucristo cuando nos mira y Él nuevamente nos da una nueva oportunidad. Es por eso, iglesia, que ese es un beneficio muy grande que tenemos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Por eso en esta tarde reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos lo que hemos dejado de hacer y empecemos nuevamente a atender con prontitud las cosas que se nos han enseñado, como la lectura de la palabra, como la oración ferviente, el ayuno cuando le entregamos todo. Propón en tu corazón hacer estas tres cosas. Propón en tu corazón hacer estas tres cosas. Y esas tres cosas, hermanos, van a empezar a pulirnos nuevamente. Si tú te has mantenido ahí, entonces está la protección de Dios para tu vida. Continúa haciéndolo, como te dije. Y de esa manera estaremos cuidando nuestra salvación. Y de esa manera no perderemos nuestro lugar en las bodas del Cordero. Todo está listo. Todo está preparado. Todo ya está listo, hermanos, en las bodas del Cordero. Solamente falta que la novia llegue a ese lugar, haga acto de presencia y las bodas sean celebradas. Tú eres parte de ese magno acontecimiento.
Tú y yo somos parte de ese magno acontecimiento. Que nadie pierda tu lugar. Que nadie pierda su lugar. Su lugar está reservado en el reino de los cielos. El tiempo es transitorio en esta tierra. Entonces no nos aferremos a lo que es transitorio y se acaba. Aferrámonos a lo que permanece para siempre. Es la palabra con Cristo Jesús. Hagamos oración. Gracias, Padre, por esta enseñanza en esta tarde. A usted sea la honra y la gloria. Teníamos que decir esto, pueblo tuyo, porque tú así lo has querido, Dios. Gracias por ello. Añade bendiciones a cada uno de mis hermanos, Dios. Y que ahí en casa tú lo ministres, Espíritu Santo. Personalmente ministra a cada vida, a cada joven, señorita, a cada muchacho, a cada adulto. Ministra los Espíritus de Dios. Ministra sus vidas ahí en casa. Que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza de estar contigo un día en las bodas del Cordero. Esfuérzanos cada día a que con más diligencia atendamos las cosas que nos has enseñado, las que hemos oído o las que hemos leído en tu palabra, para que no nos deslicemos, porque ¿quién nos podrá librar de lo que viene para esta tierra? Nadie, solo tú. Bendice a la iglesia, bendice a todos mis hermanos, y te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos, y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.